Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast titulado Análisis Psicológico de Dr. Gregory House según el DSM-5. Hoy analizaremos la personalidad de este personaje icónico, aplicando los criterios de diagnóstico del libro ya mencionado, para comprender sus posibles trastornos de personalidad. Nos acompañan Samael, psicólogo clínico, Julián, psicoterapeuta, Eira, analista social, y Eric, quien nos aportará una visión sobre el impacto psicológico del personaje en su entorno. Comencemos. Muchas gracias, Rodrigo, por tremenda presentación que nos acabas de dar. Yo soy Eira, la análisis social, y hoy les vengo a contar un poquito más sobre la historia del Dr. Gregory House. Primero que nada, él nació en 1955 en una familia de clase alta con su padre militar estricto y una madre ama de casa. La constante mudanza de su familia le impidió crear lazos estables, lo que influyó en su desarrollo emocional y su percepción de las relaciones interpersonales. Desde temprana edad, House eh, mostró una inteligencia superior con gran interés en la ciencia y en la música. Su vocación médica nació tras conocer a un médico con métodos poco convencionales. Su vida estuvo marcada de un matrimonio fallido y un dolor crónico que influye en su comportamiento autodestructivo. Con esto podemos comprender un poquito más al Dr. House. Ahora los dejaré con mi compañero Samael, el psicólogo clínico, que nos va a contar un poquito más de qué trastornos o qué criterios fueron los que se asociaron a partir del libro DSM-5. Adelante, Samael. Para entender a House bajo el DSM-5 evaluamos los siguientes criterios considerando dos posibles diagnósticos principales: trastorno límite de la personalidad TLP y trastorno narcisista de la personalidad TNP. Criterios para el trastorno límite de la personalidad. 1. Esfuerzos para evitar el abandono, real o imaginario. House no muestra un miedo explícito al abandono, pero manipula a quienes lo rodean, como su amigo Wilson, para que permanezca a su lado. Este criterio podría interpretarse como una necesidad de control más que de miedo real. Posible trastorno relacionado, trastorno antisocial de la personalidad. 2. Patrón de las relaciones interpersonales inestables. Sus vínculos con Wilson y Cody reflejan una constante oscilación entre la idealización y el desprecio. Esta característica es central en el TLP. Posible trastorno relacionado, el trastorno de apego desorganizado. Alteración de la identidad. Su identidad está construida alrededor de su genialidad médica. Depende de su intelecto para definir su valor, lo que sugiere una inestabilidad subyacente. Posible trastorno relacionado, trastorno narcisista de la personalidad. 4. Impulsividad en áreas destructivas. House muestra impulsividad en su abuso de la Vicodina y toma decisiones médicas arriesgadas sin medir las consecuencias. Posible trastorno relacionado, trastorno por abuso de sustancias. Comportamiento suicida es el 5 o autolesiones. Aunque no ha intentado el suicidio, su abuso de medicamentos y desdén por su salud sugieren conductas autodestructivas. Posible trastorno relacionado, trastorno depresivo mayor. 6. Inestabilidad emocional. Presenta cambios bruscos de humor, pasando de irritabilidad extrema a la tristeza, lo que es característico del TLP. Posible trastorno relacionado, trastorno bipolar tipo 2. 7. Sensación crónica de vacío. A pesar de sus logros, House nunca parece satisfecho y busca constantes nuevos desafíos médicos para llenar ese vacío. Posible trastorno relacionado, trastorno depresivo persistente, dismatimia. 8. Ira inapropiada e intensa. Reacciona con enojo extremo ante cualquier contradicción o cuestionamiento. Su irritabilidad lo aleja de los demás. Posible trastorno relacionado, trastorno explosivo intermitente. Ideas paranoides o síntomas disociativos. 9. House presenta una constante sospecha hacia los demás. Desconfía incluso de quienes están más cerca de él. Posible trastorno relacionado, trastorno paranoide de la personalidad. Conclusión. Cumple con 5 de los 9 criterios necesarios para un diagnóstico de TLP, con elementos de trastornos de personalidad, lo que sugiere una posible comorbilidad. Muchas gracias, Samael, por darnos a conocer los criterios del TLP o, como ya hemos estado hablando, el trastorno límite de personalidad, y también darnos a conocer cuántos de estos puede tener el Dr. House.
Ahora bien, vamos con el psicoterapeuta Julián, que nos dirá un poco más sobre el trastorno límite de la personalidad, pero con un toque de trastorno narcisista de la personalidad. Adelante, Julián, dinos, ¿qué más hay que saber? Además del trastorno límite de la personalidad, es importante hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad. El personaje de Dr. House presenta en su personalidad rasgos muy marcados sobre este trastorno, como el sentido grandioso de su propia importancia, necesidad de admiración constante, falta de empatía, arrogancia y superioridad sobre sus colegas. Su desprecio por las normas y la manipulación de su entorno reflejan características de este trastorno. Sin embargo, su necesidad de validación interna sugiere inseguridad subyacente. Muchas gracias, psicoterapeuta Julián, por hablarnos un poquito más sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Ahora iremos con nuestro compañero Eric, que es observador clínico y también nos contará a detalle sobre el comportamiento que tiene el Dr. House en su vida. Adelante, Eric. El dolor físico crónico que experimenta House no solo agrava sus comportamientos, sino que también contribuye a su dependencia de sustancias y a su aislamiento emocional. Su relación con la Vicodin es un claro indicador de que existe una lucha constante entre el vacío que siente y todos sus problemas emocionales. Para concluir, hemos analizado a este personaje desde una perspectiva psicológica basada en el DSM-5, identificando en él posibles trastornos como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad, además de su lucha contra el abuso de sustancias. Esto nos muestra que su personalidad está construida sobre una combinación de factores biológicos, experiencias tempranas y el impacto del dolor crónico en su vida adulta. Su historia nos deja claro cómo las experiencias tempranas y el dolor crónico puede desencadenar trastornos de personalidad y cómo estos afectan las relaciones interpersonales y el bienestar general. El análisis del personaje de Dr. House nos enseña que detrás de una personalidad desafiante puede existir un profundo conflicto emocional no resuelto. ¿Cómo se relaciona este análisis con nuestra materia de psicología? Bueno, el estudio de House nos ayuda a aplicar los conocimientos teóricos que hemos aprendido en clases sobre los trastornos de personalidad, la comorbilidad y la importancia de un diagnóstico adecuado basado en criterios clínicos estandarizados. Además, nos permite reflexionar sobre la necesidad de comprender a la persona más allá de sus síntomas, considerando su historia, sus relaciones y su contexto social. Este análisis nos ha permitido profundizar en cómo se estructuran los trastornos de personalidad y cómo se presentan en individuos altamente funcionales, demostrando que la psicopatología no siempre es evidente, pero sí influye en todos los aspectos de la vida de una persona. Esperamos que este episodio les haya permitido ver la psicología en acción a través del análisis de un personaje tan complejo como House. Gracias por acompañarnos en este viaje por la mente de uno de los médicos más brillantes y problemáticos de la televisión. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando la psicología en la cultura popular.